Claro, y es muy interesante cuestionarnos esto. ¿Por qué? Porque los niños van a reaccionar según actuemos los adultos. Y si los adultos tenemos claro estos conceptos y realidades, pues realmente vamos a poder ayudar a los pequeños. Y por eso partamos de un hecho sencillo. Recuerden que tenemos heridas sensitivas y heridas internas sensibles, ¿verdad? Heridas de gran sensibilidad. Las heridas sensitivas tienen que ver con heridas somáticas y producen en nosotros el dolor. Pero claro, tenemos estas otras heridas internas que no están localizadas en un órgano, pero que afectan mucho a nuestra sensibilidad, ¿no? Y si afectan a la sensibilidad, esta sensibilidad está presente ya en todas las edades, ¿verdad? Claro, los niños son personas. Los niños no pertenecen al reino mineral o al reino vegetal, ¿no? Tienen un ánimo, y por eso se ven afectados muy, muy directamente. Y eso es lo que hoy vamos a enfocar. En primer lugar, de los niños desde que nacen hasta los 2, 3 años, y después de 3 a 6 años para ir subiendo. Realmente los niños notan, sufren, repercuten, se enteran de que los adultos sufren. ¿Y cómo lo manifiestan? Y cómo los adultos vamos a conocer lo que hay en el mundo interior de los niños desde pocos meses hasta 2 a 3 años. Por eso es muy interesante lo que hoy vamos a hablar. Y por supuesto, en relación a la muerte, pero en relación también a otras muchas heridas que puede haber en una familia en las que los niños participan. Vamos a hacer un pequeño repaso porque mucho de esto lo hemos tratado la semana pasada, querido padre, en relación globalmente a cómo los niños, desde la tierna edad, desde que nacen hasta la adolescencia, comprenden la muerte. ¿Cómo comprenden la muerte? Y lo dividimos en diferentes franjas, primeramente de 0 a 2 años, después de 3 a 6 años y así sucesivamente. Y unas poquitas palabras, porque después nos metemos de lleno en ello, pero habíamos dicho que los chicos de 0 a 2 años existe la sensación de ausencia y de presencia, no tienen como estas dos sensaciones de ausencia y de presencia y asocian a esta ausencia y presencia, sentimientos de angustia, ¿no? Manifiestan con angustia. No hay comprensión de lo que significa la muerte, no comprenden de lleno lo que significa la muerte, por supuesto, a esta edad, pero perciben los cambios que se pueden producir en su entorno. De 3 a 6 se están dados los chicos, si vemos los chicos de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, vemos que si tienen de 3 a 6 tienen mucho incorporado el juego, la fantasía, saben por estos juegos qué es la muerte física. Decíamos la semana pasada, claro, cuando éramos chiquitos jugamos te maté, mira, o maté a este, y ahora a este, uy, me mataron a mí, ¿no? Saben que es la muerte física, pero lo que creen que es reversible, es temporal, no es que la persona se muere definitivamente en esta tierra, ¿no? Ven la muerte como una dormición, como está dormidito, como los cuentos, ¿vieron? Como ciertos cuentos. La persona está viva, pero limitada de alguna forma. Esto es lo que perciben los chicos de 3 a 6 y no separan completamente la muerte de la vida. Creen que la persona puede seguir viva y experimentar sentimientos y sensaciones una vez fallecida, ¿no? Qué sé yo, cómo come, cómo va al baño, cómo juega, etcétera, etcétera, etcétera. Después de los 7 a los 12 años,
en estos niños o en esta etapa los niños tienen dificultad para comunicar sus sentimientos. Saben, van comprendiendo lo que significa la muerte, que ya es definitiva, que no es que es reversible, pero sienten mucho pudor, mucha vergüenza de poder manifestar este dolor, ¿no? Y en este periodo se va fortaleciendo el concepto de vida. Se integra la muerte por los componentes sociales, por eso el niño va comprendiendo la muerte de una manera diferenciada. No es lo mismo, ¿no?, los 7 que los 12, pero en la medida que van pasando los años, según las edades que componen la etapa, el niño va comprendiendo el concepto de muerte. Esto es en forma muy global, querido padre Mateo, lo que hemos charlado la semana pasada hasta llegar a la adolescencia, pero hoy vamos a profundizar en cada una de estas etapas, iniciando con los más chiquitos. Así es. Y cuando hablamos de la muerte, ¿no? De la muerte, los autores suelen recordar que es importante que los niños poco a poco tomen conciencia de que la muerte tiene estas notas. En primer lugar, la universalidad. Todos nos morimos. La muerte es para todos, ¿sí? La muerte no hace excepciones. ¿Por qué? Vamos a ir viendo que en los primeros años, sobre todo de 3 a 6 años, ¿no?, los niños, sobre todo, creen que los que se mueren son los viejos. Asocian la muerte a la vejez, ¿no? Por eso si muere un hermanito, o muere un papá o una mamá, ¿eh?, son situaciones que les sorprende mucho, ¿eh?, porque normalmente asocian la muerte al desgaste, a la vejez. La muerte es para todos ser viviente, ¿no? Por eso muchos niños van a tener su primera experiencia de la muerte, además de los juegos, de lo que oyen, a veces con un pajarito muerto, con una mascota, ¿eh? O miren ustedes, o el niño aplasta un gusano y después lo quiere juntar para que siga el gusanito con vida, y ahí el niño se entristece, ¿no? O pisa una hormiga, ¿no? O pisa una hormiga, ¿no? Y la aplasta, ¿eh? La muerte es para todos. Segundo, que la muerte es el cese total de todas las funciones orgánicas, ¿no? La disfuncionalidad. Ahora vamos a ver que esto es muy importante, porque los niños de 3 a 6 años pueden preguntar cosas como esta. ¿Y el abuelo en la tumba usa las lentes? ¿Y quién le va a preparar la cena? Porque todavía los niños a cierta edad creen que siguen las funciones orgánicas. La muerte es el cese de toda la funcionalidad, de todo el organismo. El otro punto es que la muerte tiene una causa, la causalidad, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Ahora lo vamos a ver, porque los niños pequeños, sobre todo de 3 a 6 años, viven lo que llamamos el pensamiento de fantasía, pero también el pensamiento que se llama del animismo y el pensamiento mágico. Y, por ejemplo, muchos niños van a sentir culpa, esa famosa culpa que siempre aparece en todos los procesos de duelo, en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y viejos, en todas las edades. Pero en los niños es muy peculiar, recuerden que hemos comentado, porque pueden pensar que un pensamiento, por ejemplo, que el otro pensé hace tiempo una cosita fea, o que le dije, ¿por qué no te mueres? Recuerden que cuando un niño de esta edad dice, ¿por qué no te mueres?, no es que quiera que se muera definitivamente, es que los niños creen que la persona muere y puede volver. Entonces, o que tuvo un mal comportamiento y eso le habrá provocado la muerte. Entonces, los niños tienen que ir poco a poco entendiendo que la muerte tiene una causa, un accidente,
una infección, un trauma, ¿verdad? Un cáncer, una patología, tiene una causa, o la vejez, el desgaste, una causa concreta, una causa concreta. ¿Por qué? Porque si los niños no notan y no saben que hay una causa concreta, pueden tener mucho temor, porque puede decir también yo me puedo morir en cualquier momento cuando se ha muerto esa persona. La muerte tiene una causa concreta, ¿no? ¿Y cuál es el otro punto que es muy interesante? La reversibilidad o la irreversibilidad de la muerte. Los niños, hasta normalmente 6, 7 años, creen que la muerte es reversible, que la muerte tiene vuelta, ¿no? Que la muerte es como una dormición. Por eso hacen las preguntas, ¿no? Y el abuelito, en el cementerio tiene frío, ¿no? O va a venir. Fíjese que hay muchos niños que esperan la vuelta de sus seres queridos muertos, ¿no? Y se enojan porque no vuelve, ¿eh? Y les dicen que vuelvan, ¿no? En su pensamiento mágico, en lo que los niños se ve todopoderoso, ¿no? En el pensamiento animista que puede dar vida a todo lo que no tiene vida. Y los niños esperan y se sienten defraudados porque consideran la muerte como un dormirse que tiene una vuelta. Por eso cuando hablemos nosotros de la muerte, en relación a los niños, siempre tener presentes estos 4 puntos asociados a la muerte total. Muere biológicamente, muere totalmente. Nosotros, fíjese que cuando hablamos de Jesús decimos en el credo que murió. Por tanto, recordemos estas 4 notas. El niño no capta desde el principio que la muerte es para todos, que la muerte tiene una causa, que la muerte es el cese total de funciones, le cuesta, por lo menos hasta los 6, 7 años, y que la muerte no es reversible. Los niños, hasta todavía los 6 o 7 años, creen que la muerte es de ida y de vuelta, como hacen en los juegos. Miren que los niños pequeños dicen, me mataste, ¿no? Y a los 2 minutos dicen, vamos a tomar la merienda, porque creen que la muerte es reversible. Entonces, de ahora en adelante, siempre que hablemos del tema de la muerte, tengamos estos 4 puntos y cómo los niños van cambiando la noción de la muerte. Ya aprovecho, porque hace poquito me decía una mamá que había muerto un hijo, y me decía, mi hijo pequeño me hace siempre la misma pregunta, ¿no? Y digo, ¿y qué preguntas le hace el niño? ¿No? Dice, ¿y cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve mi hermanito? Dice, y yo ya le he dicho que tu hermanito se ha muerto, y yo le explico, que su hermanito ya no va a volver, que su hermanito está con Jesús en el cielo, pero que ya no va a volver a la tierra. Y el niño dice, ya. Y dice, y a lo mejor a los 3 o 4 días, dice, y mamá, ¿y por qué no preparas la habitación para que vuelva mi hermanito? Bueno, los niños no preguntan porque sean cabezones, no preguntan y reiteran la pregunta porque sean tercos, ¿no? O porque se encierran y no quieren entender, como tantas veces hacen los adultos en duelo, ¿no? No, es que el niño no tiene todavía la capacidad mental, no tiene la estructura mental para entender que en concreto la muerte es para todos, es el cese de todas las funciones y es irreversible. Padre, ¿qué os sugiere? ¿Que sigamos explicándole con cariño a ese nene cada vez que él pregunta? Seguir explicándole que no está con nosotros, sino que está junto a Jesús.
¿cómo sería, qué sería lo mejor como respuesta a ese niño que pregunta y que vuelve a preguntar y que vuelve a preguntar? Quizás hay muchas mamás o papás o abuelos que se cansan de escuchar esa pregunta y quizás pierden los estribos, pero ya te dije que tu hermanito está con Jesús y que ya te lo expliqué el otro día, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar ante ese niño que repite una y otra vez la misma pregunta? Ujú. Muy bien, pero si les parece bien, querida Vero y querida audiencia, ¿eh? Antes de meternos con la etapa de 3 a 6 años, unas palabritas de 0 a 3. Esos Vamos. primeros años, ¿no? ¿Por qué esos primeros años hasta 2, 3 años? Porque el niño ya también pregunta, la niña pregunta. Claro, a Mm, partir ya de los 2 años ya tienen el lenguaje, van incorporando, ¿verdad? El sí. lenguaje. Y ya los niños hacen preguntas, hacen preguntas. Muy bien, los niños de 0 a 3 años, como es normal, todo lo que captan, lo aprenden a través de lo que llamamos el conocimiento directo. Tenemos dos maneras de aprender, ¿eh? De captar algo mentalmente. Es el pensamiento directo y el pensamiento indirecto. El pensamiento indirecto es el pensamiento abstracto, lógico, matemático, abstracto, la abstracción. El pensamiento directo es, como su nombre indica, sobre todo a través de ejemplos, de estímulos, incluso a nivel sensorial. Por eso al niño, todo lo que capta en los primeros meses, es a través de los sentidos. Todo pasa por los sentidos. Por eso es muy importante, por ejemplo, que la mamá le cante al niño. Cantar, le cante. Aunque la madre cante como un cuervo, aunque la madre cante como un cuervo, pero todas las madres cantan bien para los niños, no desentones, ¿no? Porque la música tiene melodía, la suavidad del tono, el tacto, la mirada, la sonrisa. Recuerden que dijimos que los niños tienen que aprender a sonreír. La sonrisa no es innata. El niño tiene que captar, tiene que captar. Miren este detalle. Yo lo digo y cuando lo digo se ríen en mis charlas. Yo siempre le digo, ¿quién es el único animal que cuando da de mamar, tanto la madre como la criatura se miran a la cara? Solo hay en la especie una persona, Mm. dos, la mujer y la criatura. Fíjese qué importante que cuando una madre le está dando el pecho de mamar a la criatura, no solo le da alimento. En primer lugar, le está dando tacto, le está dando el calor, le está dando la ternura, le está dando mimos. Miren, insisto en el valor de la mirada, de la sonrisa, ese movimiento del niño. Han visto que al niño le gusta que le tengan en brazos, ¿no es así? Y el niño todo eso lo va recibiendo y le va dando una gran seguridad. Por eso el niño está profundamente apegado, sobre todo a la madre, porque todo lo aprehende, lo recibe a través de los sentidos. Y aquí viene la cuestión, ¿no? El niño, aunque escuche la palabra muerte, imagínense que una mamá tiene al niño en los brazos y el niño ya tiene, pongamos ya 8 meses, ¿no? Y está respondiendo con un celular y le dice, ¿sabes que ha muerto tal persona en la empresa que ha muerto? ¿Y cómo ha muerto? Y cuéntame, y fue un accidente. Bueno, quien está escuchando todo eso es el niño. El niño escucha ahí la palabra muerte, que ha muerto, que ha habido un accidente, pero el niño no entiende. Claro, ¿por qué no entiende? Porque no tiene todavía el conocimiento abstracto.
El lenguaje, el lenguaje necesita una capacidad de abstracción, porque una palabra es un símbolo que remite a una realidad. Por eso el niño, las palabras son agradables o no, no por lo que significan, sino sobre todo por el tono de voz, por el tono de voz. Creo que el otro día dábamos también este ejemplo, ¿no? Imagínese que alguien a un niño le sonríe y le dice, sinvergüenza, vos sos un sinvergüenza, y le da un beso. Y el niño se va a reír, le están llamando sinvergüenza. ¿Por qué? Porque es el tono. El niño siente la gratitud de la mirada, de la sonrisa, del tacto, del tono de voz, ¿no? Pero si el que está con un niño le dice, bonito, le dice que es el más bonito del mundo con un grito, el niño se desespera, entra en desazón. ¿Por qué? Le da miedo, porque le altera. Es el conocimiento directo. Y aquí viene la cuestión. Otro puntito para entender el tema del duelo. Entonces, los niños, si no entienden la palabra muerte, porque no tienen la capacidad de atracción, ¿hacen trabajo de duelo? Pues sí, hacen trabajo de duelo. ¿Sí? Tienen que de alguna manera asumir una separación y una extrañeza. Miren que les pasa esto a los animales. Les pasa esto a los animales. Por poner un ejemplo, a una perrita se le muere su perrito, la perrita va a estar triste y va a estar buscando a su perrito. Va a estar 1 o 2 días, porque los animales no tienen una memoria a largo plazo, de caída, buscando, oliendo por instinto. Los niños es todavía por instinto de apego, sobre todo a sus cuidadores. Son sensibles, esto es muy importante, sensibles. Recuerden que sufrimos, hemos dicho, por una herida de sensibilidad. Los niños son sensibles al estado de ánimo de los cuidadores, especialmente de la mamá. Pero para concluir estas notas generales, hay algo que a los niños les llama mucho de pequeño un juego. Y aquí, querida Vero, quiero que usted me ayude. Es el juego donde una persona pone, por ejemplo, una almohada y se tapa. Estoy, no estoy. Estoy, no estoy. Sí. ¿Y usted ha notado que ese juego les fascina a los niños? Les encanta, les encanta. Yo lo practiqué con mi nene, con mis sobrinos, y realmente les encanta y sonríen sobremanera. ¿Y por qué cree usted que les encantará siendo algo tan sencillo? Estoy, no estoy, estoy, no estoy, me tapo. ¿Cuál será el encanto de ese juego, querida Vero? Y creo que el encanto es que se den cuenta de que en un momento no estamos y al momento sí estamos. ¿Qué quiero decir con eso? Con que al niño no se le dice, no estoy más, me voy y desaparezco, sino que aparezco enseguida. Creo que ese es el encanto que tiene, ¿no? Acá estoy con vos, no estoy, en un momento no me ves, pero ahora sí, estoy acá y estoy a tu lado, no te abandono, ¿no? Estoy jugando con vos, además el acompañamiento del tono de voz, la sonrisa, y hace que el niño pueda disfrutar de ese estoy y a la vez no estoy, ¿no? Así es, porque de 0 a 3 años, uno de los logros del niño, logros mentales, es llegar a captar la permanencia del objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona entra en la habitación de un niño, pongamos de 6 meses, y se va, para el niño no existe más. No existe. Para el niño solo existe lo que ve. Lo que ve. Por eso los niños extrañan tantísimo
a sus cuidadores, ¿no? Y cuando... Y se han fijado también que los niños, por ejemplo, se asustan mucho cuando entra una persona extraña. Una persona extraña. Los niños parece que se desconciertan, pero la permanencia del objeto exige, mire, un desarrollo mental para que el niño se diga, la persona, primero la persona no soy yo. Esto es otro logro, ¿eh? Porque en realidad la madre y el niño en realidad son un solo ser. Hay tal fusión, ¿no?, que todavía la idea mental del yo y del tú no la tiene el niño. No la tiene el niño, ¿no? Y esto se puede ver físicamente cuando el niño está tomando la teta. Es como que la madre y el niño todavía son una unidad, ¿no? Entonces no hay el yo definido, no hay el tú. Pero la persona sale de la habitación y es curioso que mentalmente el niño es que ya no existe. Para el niño ya no existe, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hacemos ese juego, estoy, no estoy, es como que la persona apareciera. Atención, la persona no está y el niño dice, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Me vuelvo a tapar con la almohada y ya no existo. Me quito la almohada y ahí estoy. Es como que hago una aparición. Fíjese que los niños disfrutan enormemente. Gracias a ese juego y al desarrollo, poco a poco el niño va entendiendo que ese ser, cuando sale, sigue viviendo y que puede volver, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque al principio dejar a un niño solo le da mucha angustia. El niño solo tiene una completa desolación. Cuando va captando ya hacia los 18 meses la permanencia de las personas y de los objetos, ¿por qué es tan importante? Porque ya le va permitiendo un desapego. La mamá sale de la habitación, el niño se queda jugando en la habitación, pero ya el niño sabe que la mamá existe, que la mamá va a volver en cualquier momento y que no ha sido abandonado. Por eso ponemos estos ejemplos para recordar, fíjese qué importante es conocer esta evolución, este desarrollo en la mente de los niños. Y en conclusión, para cerrar esta etapa de 0 a 3 años, entonces, cuando muere un ser querido, los cuidadores, los que están viviendo en la casa del niño, ¿los niños se dan cuenta? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque están sumamente vinculados por esto que llamamos el conocimiento directo. Hay un apego, hay una cercanía de sensibilidad. Estas personas son las que le dan seguridad al niño, al niño. Pero como ya a partir, hemos dicho, de los 18 meses, el niño consigue obtener mentalmente el sentido de la pertenencia, cuando un ser querido, que él ya lo percibe, lo conoce, lo huele, que además le da cuidados, desaparece, el niño va a tener una sensación de abandono, una sensación de pérdida. ¿Qué va a hacer el niño? Buscar, anhelar. El niño va a preguntar. Y aquí vienen las primeras preguntas que son muy difíciles para a veces los padres o los cuidadores, o si muere la mamá o muere el papá o muere un hermanito, es ¿y dónde está? ¿Por qué no viene a verme? ¿Por qué se ha ido? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a responder, pero siempre vamos a tener que responder conociendo la mente de los niños. Muy interesante, querido padre Mateo. Vamos a ir a una pausa musical y que nuestra comunidad pueda responder esta pregunta. ¿Han notado que
que los niños pequeños perciben el dolor y el sufrimiento a su alrededor? ¿De qué manera? ¿Han tenido alguna experiencia en este sentido? Los más chiquititos, los más chiquititos, los más pequeños de la familia, el que tenga ganas de compartir en esta tarde, iluminarnos, mensajes que son iluminaciones para este espacio, háganlo al 3518-171-593. El padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, como cada lunes, con nosotros. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God, yeah. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, Preciosa voz, la de esta niña. Muchas gracias, Mariana Carranza, que está en los controles. Y como cada lunes seguimos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, en este ciclo Acompañamiento en el Duelo. Hace varios lunes que estamos hablando del duelo en los niños, cómo conciben los niños la muerte. Y hoy nos preguntamos si los niños bien pequeños perciben, notan la pena de los adultos. ¿Has tenido alguna experiencia al respecto de esto? Por eso te pedíamos que lo cuentes. Padre Mateo, ¿qué sucede, no, con estas experiencias de vida? Muchos padres o quienes están al cuidado de estos niños no saben bien cómo manejar
esta percepción de los niños ante el sufrimiento. Así es. Y esas reacciones son muy notorias. Claro. Por ejemplo, los niños se vuelven más irritables. Se vuelven nerviosos. Y tienen reacciones incluso hasta de rechazo de la alimentación. Incluso hacen regresiones. Ya habían conseguido ciertos logros, ¿no? Control de esfínteres, a lo mejor, y vuelven para atrás, ¿no? Hacia atrás. Claro, observemos que si quien ha muerto era su cuidadora, su cuidador directo, el niño se tiene que adaptar a un nuevo cuidador o cuidadora, ¿no? En la manera de ser hablado, de ser tratado, del cariño, del afecto. El niño tiene que entrar en una nueva monotonía, ¿no? Y ya con una adquisición del lenguaje, ¿no? Pensemos ya cerca de los 3 años, claro, la niña, el niño va a preguntar, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿No? Y aquí vienen las grandes cuestiones que nos plantean, ¿no? El trabajo de duelo. A los niños hay que hablarles, hay que decirles la verdad, o los niños no se enteran, o los niños preguntan, pero en pocos días se van a olvidar. O les vamos a decir que ha muerto su ser querido y eso no les va a provocar más angustia, más ansiedad, más estrés, no les va a dar más sufrimiento. Y además, ¿cómo se lo explicamos? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Con qué categorías mentales? ¿No? Pues bien, en relación a los más pequeños, el acompañamiento en este duelo de los niños, recuerden que el niño tiene que integrar una extrañeza. El niño de 0 a 3 años tiene que integrar una ausencia. No es cierto que escuchamos de los mayores, de los adultos, de los jóvenes, de los adolescentes, de los viejos. Lo que más me duele es la extrañeza. Querida Vero, normalmente uno es de lo que más se escucha, ¿no? La tristeza y la extrañeza, ¿no? El no poder estar físicamente con el ser querido, es cierto. Entonces, ahora tomemos estas dos cositas, la extrañeza, la ausencia física, el no estar con el ser querido. Eso es justo lo que le pasa al bebé. Es lo que le pasa al bebé hasta los 3 años. Justo lo mismo que a los adultos. Y aquí está la cuestión. Los adultos tienen más experiencia, más pensamiento, más vínculos, más capacidad mental. Pero fíjese que los adultos insisten. Tengo una gran tristeza. Segundo, estoy desorientado. Tengo una extrañeza. No sé qué hacer. Pues esto mismito, lo mismo. Extrañeza. Extrañeza. Ausencia y vacío. En los adultos se da el vacío, ¿verdad? También lo tienen los niños que son bebés. Por eso es muy importante que como el niño no tiene un pensamiento abstracto, nosotros le acompañemos como él necesita, con la presencia, con la ternura, con el tacto, dándole todas sus necesidades básicas, dándole cariño, siendo un referente, que no se sienta abandonado. En los primeros meses y años, este es el lenguaje que por excelencia tenemos que dar. Un lenguaje, insisto, de presencia, de gestos, ¿no? Y eso sí, creo que el otro día usted ya hizo un comentario muy interesante. Los niñitos se van a fijar mucho, estamos hablando todavía de 0 a 3 años, se van a fijar mucho en el rostro de la gente que está alrededor, ¿verdad?
Y Sí. esa tristeza, esa soledad, esa somatización incluso de los adultos, los niños pequeños la perciben a la velocidad de la luz. Creo que usted nos puso un ejemplo, querida Vero, el otro día, ¿no es así? Sí, bien concreto, bien concreto. Mi niño tenía 1 año y que había tenido yo una circunstancia al volver de la radio bastante angustiante con una persona que me había cruzado, con una historia muy, muy fuerte y me tomó esa historia y me angustié. Cuando llego a casa, miro a mi niño y el reflejo de mi rostro hizo que el niño, en vez de recibirme con una sonrisa como todos los días, se ponga a llorar de inmediato. Fue de inmediato, ¿no? Apenas posó mi mirada, su mirada sobre mi mirada, se puso a llorar. Y esto confirma esto que usted está diciendo, querido padre, ¿no? Es la percepción y es la necesidad, por sobre todas las cosas, de con delicadeza prestarle atención a esa criatura que en la mayoría de las veces dejamos de lado en momentos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el adulto manifiesta quizás con llanto, con impotencia, con sus palabras todo lo que siente. Y el niño no manifiesta de la misma manera, no es tan evidente, y decimos, no se dará cuenta. Y no hacemos absolutamente nada para poder abrazar y ayudar a ese niño que también sufre de esta misma angustia, ¿no? Exacto, por eso la clave son los adultos. ¿Eh? Recuerden que siempre que hablamos de un niño, no hablamos de un niño en la estratosfera, no hablamos de un niño que vive solo, el niño necesita una compañía, ¿verdad? Siempre que hablamos del trabajo de duelo en los niños, pensando en un niño, pensamos siempre al menos en un adulto de referencia, ¿no es así? Y la clave del buen trabajo de duelo de los niños son los adultos. Empezando por los bebés. Miren si es importante los adultos con los bebés. Porque imagínense que el niño tiene una extrañeza y al niño no se le vuelve a sonreír, no se le vuelve a hablar con cariño, no se le canta, no se le toca, no se le acaricia. Miren que el órgano más grande que tenemos es la piel, ¿verdad? Los niños, la caricia es fundamental, ¿eh? El beso, el tacto, la mejilla, pero sobre todo, ¿qué estado de ánimo transmiten los adultos? Así que los niños pequeños, los bebés, ¿hacen trabajo de duelo? Sí. Sí. Miren lo que estamos diciendo, sí. ¿Notan? Sí. ¿Sufren? Sí. ¿Necesitan ser acompañados? Sí. Y de la manera que hemos dicho. Ahora, querido Vero, yo diría que a los adultos se nos empieza a complicar a partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque ya está el lenguaje más desarrollado. Y ya no vamos a responder con gestos, con ternura, con la sonrisa, ¿verdad? Ya ahora tenemos que emplear la palabra, porque los niños, ¡ay, parlanchines como son! La palabra. Y los niños, a partir de los 3 años, ¿qué hacen? Ya socializan más. Ya diferencian muy bien el yo del tú. Se vuelven como cotorras y cotorros, pero sobre todo cotorras, ¿no? Y algo llamativo, empiezan a tener en cuenta que el factor tiempo, pasado, presente y futuro. Y algo llamativo, los niños preguntan de dónde vienen los niños. Claro, ¿verdad? Los niños, al igual que preguntan de dónde vienen los niños, obviamente, querida Vero, ¿qué preguntarán también los niños? ¿Dónde se van cuando mueren? Exacto. Ahí vienen las grandes preguntas. Por eso, ¿cuándo empiezan los niños a utilizar el juego con la muerte? De 3 a 6 años. ¿Cuándo empiezan a jugar a la muerte? De 3 a 6 años. ¿Por qué? Porque aún no habiendo una experiencia de muerte cercana en la familia,
Los niños, recuerden, han escuchado la palabra muerte, han visto coches fúnebres, han oído noticias de que ha muerto un vecino. Imagínense, la muerte aparece en la televisión, en las redes, en los videojuegos. Aparecen en los cuentos, Entonces, los niños, sin que haya habido una muerte, ya se interesan. ¿Y por qué utilizan el juego? Porque es la época de la fantasía. Ahí está la realidad y la fantasía. Como estas son realidades a veces muy abrumadoras, ¿verdad? Si para los adultos es fácil integrar y asumir el tema de la muerte para los adultos y los viejos, ¿verdad que no? Y para los jóvenes, tampoco. Y para los adolescentes, tampoco. Si no lo son para los adolescentes, jóvenes, adultos y viejos, ¿lo va a ser para un niño de 3 a 6 años? Difícil. Pero tienen un gran recurso. ¿Cuál es? 3 recursos. La fantasía. Tienen el juego, además. ¿Qué tienen? El pensamiento mágico. Los niños. La varita mágica. Y tienen, ¿qué? Junto al pensamiento mágico, el poder de tener una visión animista, de dar vida a todo. Observen que los juguetes toman vida, los juguetes hablan, los peluches piensan. Entonces, ¿por qué la fantasía, el juego, el animismo y el pensamiento mágico les va a ayudar muchísimo para ocuparse de algo fundamental que es la muerte? Miren lo que les digo, aunque no haya habido ninguna realidad de la muerte, los niños ya la afrontan, porque los niños tienen que afrontar todo lo que les ocupa y preocupa. Y una manera extraordinaria, genial, es hacerlo a través del juego, insisto, del pensamiento animista, del pensamiento mágico y de la fantasía. Incluso, querida Vero, a través del famoso amigo imaginario. No recuerdo si usted amigo invisible. Tuvo el amigo, sí, amigo invisible, le decimos acá. Sí. Bueno. No recuerdo haber tenido un amigo imaginario o invisible, pero sé que hablaba, quizás inventando algún personaje en algún momento. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Y le voy a contar una novedad, querida Vero, que no se la he contado a nadie en el mundo en 64 años. A ver, venga. Y como justo acabo de terminar el libro El duelo en los niños y adolescentes, lo he incorporado. Sí. Así que esto es novedad. A ver. Bueno, yo siempre digo que soy el más pequeño de 9 hermanos, pero en realidad sí. fuimos 10. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué fuimos 10? Porque mi mamá tuvo una muerte perinatal. Ah, claro, así fueron 10. Claro, fuimos 10. Pero yo no lo sabía. No lo sabía. Y un día, y por eso miren qué importante es tener hermanas mayores y sobre todo que le den a la sin hueso, estaban hablando, y yo allí a un ladito jugando, tendría como 5 años. 5 años. Sí. Y se me encendió a mí, se me puso la oreja de punta, porque estaban hablando de que la mamá había estado embarazada y que había tenido, decían ellas, una pérdida. Así que yo me quedé asombrado y lo primero que dije, ay, yo tengo un hermanito. Pero del asombro pasé al enojo. Ahí mismito, ¿no? ¿Y por qué al enojo? Porque nadie me había dicho nada. Nadie me había dicho que yo había tenido un hermanito, aunque no hubiera nacido, pero era un hermanito, ¿no? Era un... Sí. Así que yo seguía pendiente de la conversación y me acuerdo de mi mito enojado. Estuve varios días enojados, con todos, porque no me habían dicho nada. Y miren que esto ya es, aprovecho, cuando se oculta una muerte en una familia
y no se afronta con los niños quedan defraudados, ¿no? Los niños se llegan a molestar, incluso pierden confianza. Y cuando, perdón, y cuando a mí me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? Yo, calladito, no dije nada, nada. Pero me empezó a entrar como una alegría interior. ¿Por qué? Había tenido un hermanito. No era el más pequeño, había tenido un hermanito más pequeño. Bueno, pasaron como unas semanas y ¿saben lo que apareció en casa, querida Vero y queridas amigas y ¿Qué amigos? apareció? ¿El amiguito invisible? El hermanito invisible. ¿Sí? Sí, Porque a claro. veces se habla normalmente, Personificado. Claro. ¿sí? Se habla normalmente del amigo imaginario o el amigo invisible, pero muchas veces es un hermano imaginario o un hermano invisible. Pues bien, apareció y ya aprovecho porque vamos a hablar algún día de este hermano o amigo imaginario, porque uno no se lo puede dar al niño, el niño lo descubre, ¿verdad? Lo descubre. A mí me apareció, yo no lo busqué, ¿no? En torno a los 5 años para 6. ¿Y qué cree que es lo primero que hice, querida Vero? ¿Qué cree que es lo primero que hice con ¿Qué mi hizo? hermanito? Darle nombre. Él le preguntó el nombre. O le dio el nombre. A ver, ¿y qué Y nombre tuvo ese hermanito? Jesucito. Jesucito. Qué significativo. Jesucito. Y claro, el amigo invisible, cuando hay un amigo invisible, el niño habla con el amigo invisible, ¿no? Y lo escucha. Claro, como si Y estuviesen parlotean. charlando, claro. Y hasta discuten. ¿No es así? Porque eso es muy bueno. ¿Por qué? Miren, que dicen que los que tienen hermano o amigo imaginario desarrollan más el lenguaje, la fantasía, la empatía, se ponen en lugar de los demás. Y yo, claro, le preguntaba, y vamos al tema de la muerte, le preguntaba a mi hermanito, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? Si estaba bien. ¿Y qué son estas preguntas? Las preguntas que hace un niño, ¿verdad? Las preguntas que hace un niño en relación cuando muere un ser querido, ¿no? Y qué importante es que un niño escuche dónde está, con quién está, cómo está. Bueno, y claro, yo aproveché para presentarle a todos a papá, a mamá, los hermanitos, los tíos, que yo creo que debéis tener un mes, porque somos una familia tan numerosa, ¿no? Bueno, pero al cabo de unos meses desapareció, querida Vero. Ah, se fue. ¿Y por qué seguramente desapareció? Y miren la importancia del amigo o del hermano invisible en el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque yo necesitaba tener respuestas en torno a la muerte. ¿De dónde estaba el hermanito? ¿Dónde van los que se mueren? ¿No? ¿Cómo están? Esto viene a colación de cómo los niños se hacen las preguntas que también nos hacemos los adultos. ¿Por qué? Porque los niños se abren a la vida y la muerte forma parte de la vida. Y los niños la tienen que entender a su manera. La tienen que entender a su manera. Bueno, pero querida Vero, ¿cómo cree usted que terminó esta historia de mi hermanito invisible a los 5 años? ¿Cómo cree usted que ¿Cómo terminó? Pues Y con no una... sé, ¿cómo terminó? Ahí vienen los adultos ahora. Un día me armé de valor. ¿A quién cree que fui a buscar? A mi mamá. Claro, a Y le Severa, dije, doña Severa. ¿Y qué dijo doña Severa cuando contó? pero pensé la pregunta. Pensé muy bien la pregunta. Miren que me acuerdo de ese detalle, de los 5. Y la pregunta fue, no directa, pero muy concreta. Y mamá, pues, ¿soy yo el más pequeño de los hermanitos? ¿O hubo otro hermanito? ¿No? ¿Por qué?
porque yo necesitaba como niño escucharlo de Saber, nuevo, claro, saber. saberlo, lo que habían dicho las hermanas, ¿no? Y ahí estuvo la sabiduría de mi vieja, ahí estuvo, ¿eh? No se puso triste, que se podía haber puesto triste, unas lagrimitas, sonrió, ¿no? Y me dijo, sí, un hermanito más pequeño que murió en la pancita y no llegó a nacer y ya está en el cielo. Pues miren ustedes, jamás le volví a preguntar a mi mamá y a nadie. Jamás, porque me quedó claro qué es lo que había ahí, una asignatura pendiente, una asignatura pendiente. Por eso, de los 3 a los 6 años, la respuesta ya tiene que ser de palabra. Pero vamos a recordar, atención, de 3 a 6 años, los niños entienden la muerte como reversibilidad, ¿sí? Por ejemplo, miren esto, que no hace mucho lo escuchaba yo a unos niños. Dice, Sí. decía una niña, unos también 5 o 6 años, a dos niños, dice, vamos a escondernos y cuando llegue mamá le vamos a dar un susto de muerte. Qué interesante, ¿no? Le vamos a dar un susto Interesante. de muerte. Pero claro, ¿qué es para los niños? La muerte es una dormición. ¿Eh? Claro, claro. Claro, Es un ratito nada más. ¿y por qué los niños juegan y emplean este lenguaje? O tienen un amigo invisible, imaginario, con el que hablan de la muerte. Recuerden, porque necesitan captarlo. Necesitan ellos situarse ante la muerte con las inquietudes que tienen. Por eso, para responder al niño, tenemos que saber qué es lo que hay en la cabecita y sobre todo esto, este concepto de que la muerte es reversible. Por eso insistimos, los niños pueden hacer preguntas como esta. ¿Y tendrá frío allí en la sepultura? ¿Y va a necesitar las gafas por la noche? ¿Y va a volver? ¿Y por qué no vuelve? Y mamita, ¿y por qué no preparas la cena también? ¿No? Porque como no hay esta idea de la reversibilidad y que ellos lo pueden conseguir, las preguntas van por ahí.